Hola, buenos días, personas del Círculo de Estudios Agroecológicos. Este es parte del material de apoyo para la lectura de maíces transgénicos y transnacionales de Silvia Ribeiro. Esta es una explicación técnico-científica de las diferencias en los conceptos de genética agrícola. Esto es debido a que más o menos como 80 personas expresamos en el grupo que no teníamos claras las diferencias entre una variedad, un híbrido y un transgénico. Y tener claros los conceptos es súper importante para llevar a cabo un debate informados. Entonces vamos a empezar. Uno de los conceptos súper importantes que nombramos cuando hablamos de agroecología o agricultura en general es biodiversidad. Y la biodiversidad es normal que la veamos de esta forma, ¿cierto? Las diferentes especies que habitan en nuestros cultivos. Tenemos lulo, tomate, uchuvas, manzanas, papas, frijoles, y estas son especies. El lulo es una especie diferente al tomate, el tomate es una especie, la uchuva es otra especie, la manzana es otra especie. Pero dentro de las mismas especies podemos tener también diferencias. Por ejemplo, todas estas son papas, pero son papas diferentes. Y todos estos son frijoles, pero son frijoles diferentes unos de los otros. Estas diferencias en agricultura pueden venir a nivel genético de una variedad, un híbrido o un transgénico. Y entonces vamos a aprender a identificar las diferencias entre estos tres conceptos. Empezando por las variedades. Las variedades se pueden producir por varias cosas. Por selección artificial, por mezcla de padres o por mutaciones genéticas. Y pueden ser producidas en los laboratorios. Por ejemplo, vamos a usar la parda pastusa suprema, que es una variedad de papa que encuentras comercialmente en Colombia. Esta papa fue producida por la Universidad Nacional y liberada al mercado en el 2002. ¿Cómo la Universidad Nacional logró esta papa pastusa suprema? Bueno, primero imaginemos que esta es una papa parda pastusa, que es uno de los padres de la pastusa suprema. Esta en realidad es una papa variedad única, pero no encontré parda pastusa, entonces vamos a suponer que es una parda pastusa. Ok. Y en los laboratorios empezaron a combinar la parda pastusa con un parental que no tiene un nombre común, sino es un nombre de laboratorio, que es como unos códigos y unos números, entonces le vamos a llamar padre A. En el laboratorio, la Universidad Nacional empezó a combinar el padre A con la parda pastusa, que era la que se encontraba pues tradicionalmente en el mercado en Colombia, y de ahí sacaron la pastusa suprema. Esto se hizo a través de una polinización cruzada de las flores de la papa en los laboratorios. Los laboratorios no solamente son dentro de un edificio cerrado, sino también campos de laboratorio con cultivos del padre A, cultivos de la parda pastusa. Se hicieron combinaciones entre las flores y se fueron produciendo semillas hasta dar una variedad estable que es la parda pastusa. Y bueno, además de las instituciones, las variedades también han sido producidas históricamente por la agricultura familiar, campesina, indígena y negra, que es lo que más conocemos como las variedades tradicionales. Estas se han desarrollado a través de la selección artificial. La selección artificial, a diferencia de la selección natural, es que la selección natural es impulsada por el medio ambiente para la supervivencia del más apto, mientras que la selección artificial es guiada por los seres humanos para seleccionar rasgos deseables, el sabor, la producción, el tamaño o la resistencia a plagas y enfermedades. Eso lo podemos ver tangiblemente en las variedades tradicionales de frijol, por ejemplo, o de maíz, que es el cultivo que nos atañe en esta lectura, y por ejemplo son el resultado de miles de años de domesticación y de selección natural. Es decir, las comunidades no llevan 5 o 10 años desarrollando estas variedades, llevan miles de años. El maíz por lo menos se habla de unos 10.000 años para llegar a producir y domesticar cientos o decenas de variedades diferentes. El problema es que a veces a este proceso de selección artificial por parte de los agricultores se le llama generación espontánea.
que es lo que ustedes pueden encontrar a veces cuando se busca el origen de las variedades. Eso pasa, por ejemplo, con el café variedad Caturra, que es una mutación de otro café que se llama Bourbon, y entonces la gente dice que este café se generó de manera espontánea. Esto es un lenguaje colonial que desconoce los miles de años de los agricultores que han hecho selección artificial en campos de cultivos de café, seleccionando y mejorando sus semillas a través de un proceso tradicional. Lo más importante de entender sobre las variedades, sean tradicionales o sean producidas por las instituciones, es que tienen características estables. Por ejemplo, si yo siembro este frijol, me va a salir otro frijol igual a este. Si yo siembro esta papa, me van a seguir saliendo papas pastuzas supremas. Siempre a lo largo del linaje, porque es estable. Eso significa que yo sí puedo guardar la semilla. Las variedades también están sometidas a los derechos de obtentor. Se llaman derechos de obtentor de variedades vegetales y están bajo las directrices de la UPOV, la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Y esto le da derechos a las instituciones sobre sus variedades para regular y controlar la explotación o la siembra y distribución de estas semillas. Cada país se alinea con la UPOV y con los derechos de obtentor, pero son diferentes instituciones las que llevan a cabo este control o otorgan estos permisos. Por ejemplo, en Colombia se llama el ICA, que sería lo mismo que en México el SNICS, que sería lo mismo que en Chile el SAC, y en Argentina se llama el INASE. Y bueno, en cada país tienen su propia institución que hace esta regulación. En palabras de ellos, de la UPOV y de las instituciones, los derechos de obtentor lo que hacen es proteger a las variedades que han producido las instituciones. Con respecto a la agricultura tradicional, eso no se tiene en cuenta. En esa biodiversidad también encontramos los híbridos. Uno de los híbridos más famosos es cuando combinamos un caballo con un burro y nos da una mula. Los padres de los híbridos entonces pueden ser dos especies diferentes, como un caballo o un burro, o pueden ser dos variedades diferentes, o pueden ser incluso híbridos, hijos de híbridos diferentes. Es una mezcla más amplia. Lo que pasa es que la naturaleza tiene mecanismos ecológicos, biológicos, naturales para prevenir que esto no pase a través de incompatibilidades físicas o químicas. E incluso cuando sucede, la naturaleza busca la medida de controlar estas aberraciones genéticas a través de la esterilidad. Los híbridos pueden ser producidos por empresas en laboratorios. Ese es el ejemplo del café Variedad Colombia, producido por Cenicafé en 1982. Y para los que no conocen, Cenicafé es el Centro Nacional de Investigaciones de Café que le pertenece a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que en el exterior conocemos como Juan Valdez. En el lenguaje común utilizamos híbrido y variedad de manera intercambiable, por eso es que esto se llama café Variedad Colombia, aunque no es una variedad, es un híbrido. Pero bueno, fue producida en el laboratorio a través de la mezcla de un café variedad Caturra, ahí sí, una variedad que ya vimos de dónde salió, y de un híbrido que se llama híbrido Timor. Entonces combinan la Caturra con el híbrido y producieron un nuevo híbrido llamado Café Variedad Colombia. Algo súper importante sobre los híbridos es entender que parte del genoma o de la genética del Caturra y parte de la genética del híbrido Timor se combinaron para crear el híbrido Variedad Colombia, y esto le otorga lo que en genética llamamos vigor híbrido. Es decir, que el híbrido Colombia toma las mejores características de los padres, la alta productividad y la resistencia a roya, y lo convierte en un solo arbolito que tiene un gran vigor y son plantas altamente productivas. Por otra parte, los híbridos también pueden ser producidos por la agricultura tradicional, familiar, étnica y comunitaria. Las comunidades indígenas, negros, rurales y campesinas también han producido híbridos a lo largo del tiempo. Un ejemplo de estos es el propio híbrido Timor.
Pues resulta que en la isla de Timor, los agricultores sembraban en sus propias fincas un café arábica y un café robusta, lo que proporcionó en sus cultivos un espacio para la polinización cruzada. Entonces se polinizó una arábica con una robusta y desarrolló el híbrido Timor. Lo que pasa es que también muchas veces en el discurso convencional a este proceso de polinización cruzada en los campos de cultivo de los agricultores tradicionales de la isla de Timor se le llama algo espontáneo y no reconocen el trabajo de las comunidades durante decenas de años. Bueno, y si esta combinación de híbridos produce plantas con tal vigor que son extremadamente productivas y muy buenas, ¿por qué no siempre usamos híbridos? Bueno, estos también tienen una limitante genética. Resulta que si yo cojo un café, variedad Colombia, y lo polinizo con otro café, variedad Colombia, es decir, me olvido de los padres y de todo ese proceso, tengo un híbrido variedad Colombia con su genética de híbrido, lo polinizo con otro híbrido variedad Colombia, yo esperaría que me salieran un montón de plantas que mantienen estas características. Pues resulta que eso no es posible, porque los híbridos no tienen características estables. Es decir, que de esta combinación me van a salir árboles de café que tienen características muy desiguales. Voy a tener cafés que se parecen a la variedad Colombia. Voy a tener hijos pequeños, unos que no salen desde del almácigo. Voy a tener árboles súper grandes y que empiezan a mostrar características de los padres, pero en unas combinaciones impredecibles, heterogéneas, que a nivel productivo son muy difíciles de manejar, porque ¿cómo manejamos un cultivo tan desigual como este? No podemos estar entrando a cosechar cada 3 días, ¿no? Imposible. Entonces, por eso no es posible guardar mis semillas de híbrido, porque no me van a dar condiciones de cultivo adecuadas. Además de las limitaciones genéticas, de que se pierde el vigor híbrido cuando uno reproduce híbridos a través de semilla, también hay limitaciones por los derechos de obtentor. Y eso te lo voy a explicar con un ejemplo de algo que pasó aquí en Colombia. Resulta que yo ayer fui a mi barrio y me compré este buquet de flores, donde está la típica rosa roja, la rosa de los enamorados, del día de San Valentín y eso. Está lleno de rosas rojas. Bastante costoso también este buquet, déjame decirte. Esta rosa roja es muy típica. Si tú compras un buquete o una rosa en países como Colombia, Ecuador, Estados Unidos o Corea, lo más probable es que te den esta rosa rosa que en específico es el híbrido Freedom. Freedom en español significa libertad y es de las cosas más irónicas que vamos a encontrar. Ya les explico por qué. Pero bueno, tenemos esta rosa roja muy bonita que es bastante grande. Es la rosa Freedom. Colombia es uno de los mayores productores de rosa en el mundo. Resulta que esta rosa es un híbrido. Es decir, su genética está diseñada para tener un vigor híbrido y tener altas producciones de una rosa roja muy bonita. Esta genética en Colombia le pertenece a Rosentantau, que es una empresa de extranjeros que ahora desarrolla sus producciones en Colombia. Rosentantau tiene su híbrido registrado con los derechos de autor, protegido por las direcciones de la UPOP, y el ICA fue el que le otorgó estos derechos de obtentor. Recordemos que el ICA pues puede tener otros nombres, colores y bueno, son estas instituciones a nivel nacional que le otorgan los derechos de obtentor a las empresas en cada país. Y los derechos de obtentor le dan la protección a Rosentantau de regular y controlar la explotación y producción de esta rosa roja en todo el país. Y Rosentantau, debido a las direcciones de la UPOP, tiene derecho a cobrar derechos de obtentor
por cada rosa roja que se produce en el país. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de variedades, hablamos sobre la pastusa suprema que era parte de la Universidad Nacional de Colombia? Bueno, en ese momento yo les comenté que la papa pastusa estaba registrada por la Universidad Nacional de Colombia y tenía los derechos de obtentor, lo cual también le daría derecho de cobrar por cada papa pastusa suprema que se produce en el país. Sin embargo, debido a que la Universidad Nacional de Colombia es una institución, es una universidad pública que tiene un carácter misional de contribuir a la comunidad, ellos la registran, pero la liberan sin cobrar estos derechos de obtentor. Eso no lo hace la Universidad Nacional, aunque tendría el derecho a hacerlo. Sin embargo, Rosentantau no es ninguna institución pública y no tiene el carácter misional de la universidad. Entonces, ellos sí deciden ejercer sus derechos de obtentor y cobrar. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace para producir una rosa? ¿Qué es lo que vende Rosentantau a las empresas floricultoras de Colombia? Esta es una varita de la rosa. Vamos a cortarle la rosita. Tenemos la vara con las yemas y entonces más o menos una varita de 2 o 3 yemas es lo que vende Rosentantau a las empresas floricultoras de Colombia. Y digamos que la varita vale $3. Esto es un ejemplo, ¿no? Vale 3 bolsitas de dinero, porque pues no tenemos los precios exactos. Pero digamos que vale 3 bolsitas de dinero. Cada vez que una empresa floricultora quiere sembrar una rosa roja, debe pagarle 3 bolsitas de dinero a Rosentantau, de los cuales una de estas bolsitas es directamente solamente para los derechos de obtentor. Incluso hay otras empresas reproductoras de varitas. Las otras empresas que reproducen varitas cobran las 3 bolsitas de dinero y siempre deben darle una bolsita de dinero a Rosentantau por los derechos de obtentor. Esto lleva siendo así más o menos 20 años, siempre que se produce una rosita roja. ¿Qué pasó? Resulta que otra persona, floricultora, en su finca decide no ajustarse a este modelo de los derechos de autor y coge las varitas de flor y las empieza a producir él mismo. Y llena su finca con varitas de rosa roja Freedom, híbrido Freedom, sin pagarle derechos de obtentor a Rosentantau. Y se ahorra pues toda esta cantidad de dinero. Resulta que cuando los abogados de Rosentantau se dan cuenta que en algún lugar de Colombia hay una finca reproduciendo sus rosas rojas Freedom sin estar pagando los derechos de obtentor, decide poner cartas en el asunto, llevando el caso al juzgado colombiano. Y aunque esto parece casi una telenovela, esto pasó nomás en el 2023. El juzgado colombiano reconoce a Rosentantau como titular de los derechos de autor de la rosa Freedom, protegido por las directrices de la UPOF, que fue otorgado por el ICA, y declara entonces que este cultivo es ilegal y manda a erradicar todos los cultivos de esta finca que tengan la rosa Freedom. Y esto es una de las cosas que puede implicar tener derechos de obtentor sobre híbridos o variedades, es decir, adiós a las rosas. Ahora vamos a pasar al tema que nos atañe en la lectura de hoy, que es un transgénico. Un transgénico, en cortas palabras, es insertar el gen de una especie en otra especie que no lo tenía. ¿Ok? Durante todos los ejemplos que les mencionamos sobre las variedades de papa o los híbridos de café, esto siempre ocurrió bajo una reproducción sexual, que es un proceso natural donde incluso cuando la naturaleza
tiene limitaciones físicas, químicas y de compatibilidad para evitar combinación entre especies, entre variedades, se puede lograr hacer esto a través de un proceso natural. La transgénesis no es un proceso natural. ¿Existen transgénicos que han ocurrido de forma natural? Bueno, existen estudios de, por ejemplo, el boniato. De hace miles de años ocurrió una transgénesis. Sin embargo, no es un proceso como la reproducción sexual entre la combinación de flores, la polinización. Ese es un proceso que nosotros entendemos, tenemos claro, y es el proceso más común en la naturaleza a nivel de plantas. Sin embargo, esta transgénesis no se reporta de forma natural. Incluso la transgénesis que nosotros vamos a hablar el día de hoy fue una inserción forzada y casi hasta violenta de insertar los genes de una especie a otra especie. Yo no estoy diciendo que la transgénesis nunca haya ocurrido de forma natural en el mundo. La vida lleva muchos años y han ocurrido muchísimas cosas y la naturaleza nunca deja de sorprender. Pero lo que sí estoy diciendo es que la transgénesis específica que nosotros estamos haciendo, la estamos haciendo con metodologías que no son naturales. Porque incluso no son solo a veces genes nuevos para la especie o para la variedad o para la familia. A veces son genes completamente nuevos para todo el reino vegetal. Son genes que no existen en ninguna otra planta porque vienen de otro reino muy diferente evolutivamente. Y para eso vamos a hablar de este maíz específico que es el maíz BT. Esta es una foto real del maíz BT que pues se puede caracterizar por su tamaño, su uniformidad en color y forma de los granos. Vamos a explicar específicamente cómo funciona el maíz BT. BT significa Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis es esta bacteria. Es una bacteria normal, común y corriente, que está en la naturaleza, que se encuentra en el suelo, por ahí normal. Durante miles de años de coevolución, la Bacillus thuringiensis, que es una bacteria del suelo, desarrolló un método de defensa para cuando es consumida por un animal como las orugas. Resulta que dentro de la bacteria ella tiene una toxina que se llama la toxina CRI, que ella la produce naturalmente dentro de su cuerpo, lo cual la hace resistente a que cuando una oruga se la come, no muera la bacteria, sino que la bacteria intoxique a la oruga y poder la bacteria seguir reproduciéndose y seguir viviendo durante muchas generaciones. Así ellas se defienden de no ser digerida por la oruga y pues no morir dentro de la oruga. Es un mecanismo de defensa natural que tiene la Bacillus thuringiensis. Los científicos se dieron cuenta de esto que pasaba y se dieron cuenta que la CRI es producida por un gen específico que tiene la bacteria por dentro. Entonces dijeron, nosotros tenemos plagas de orugas en nuestro cultivo de maíz. ¿Qué pasa si nosotros a través de un laboratorio tomamos este gen que produce la toxina CRI, que hace parte de la bacteria, y se lo introducimos al maíz para que ahora el maíz también produzca la toxina CRI? Esto es un proceso que en la naturaleza nunca hubiera pasado, porque el maíz, para combinar genes, lo hace a través de sus flores y su reproducción sexual. La bacteria no tiene una flor, no es una planta. Este paso nunca hubiera ocurrido en la naturaleza. Entonces, eso fue lo que hicieron. A través de las metodologías de transgénesis, introdujeron este gen en el maíz y ahora el maíz produce la toxina. En ese sentido, cuando tienes un cultivo de maíz transgénico, BT, que produce la toxina CRI, llega la oruguita al cultivo de maíz, se come parte del maíz, se come las hojas del maíz y ingiere la toxina CRI. Por dentro, esto es lo que le pasa a la oruga. El mecanismo de la toxina CRI es pegarse a las paredes del estómago del insecto y lo empieza a disolver por dentro, a derretir, a explotar al animal por dentro, liberando todas las toxinas y las demás bacterias que vivían en el tracto digestivo del insecto, que se empiezan a esparcir
por todo su sistema sanguíneo y lo empiezan a contaminar y entonces el insecto se muere por sepsis, porque está completamente intoxicado y se ha disuelto por dentro, se ha derretido. Es como si fuera casi que ácido sulfúrico dentro del estómago del insecto. Yo no estoy diciendo que si usted se come este maíz, esto le va a pasar a usted. No, usted no es una oruga. Pero yo tampoco estoy diciendo que esta introducción de la toxina CRI en un maíz que antes no tenía, que viene una bacteria del suelo que nosotros no consumimos, con la que no hemos coevolucionado, yo tampoco voy a decir que a usted no le va a pasar nada. Yo estoy diciendo que esto es lo que le pasa a la oruga. Y pues ahora, con la oruguita muerta, esto es lo que llamamos un maíz transgénico resistente a plagas. Vamos a hablar entonces de las semillas de los transgénicos. Podría yo tener mi maíz transgénico, polinizarlo con otro maíz transgénico, es decir, de flor a flor, y obtener semillas de forma natural y poder guardarlas para yo sembrar y que cuando siembre vuelva a tener un cultivo de maíz transgénico. En teoría, sí se podría, porque esto es un maíz, o sea, es un maíz como los demás, solamente que ahora tiene una toxina CRI introducida en su genoma. Entonces sí puedo polinizar dos maíces y obtener semillas. Esto, dentro del esquema de reproducir maíces transgénicos, sí podría ocurrir, pero vamos a ver que esto no ocurre, no pasa, porque hay metodologías para que esto no pase. Sin embargo, imaginemos que a este lado no tendríamos un maíz transgénico, sino un maíz tradicional. ¿Podrían estos polinizarse y tener semillas? Sí, porque esto sigue siendo un maíz. Entonces a eso es a lo que llamamos contaminación génica, porque ahora esta toxina CRI va a pasar a la descendencia de este maíz con otro maíz no transgénico. Esta contaminación puede ser de la toxina CRI o de otra parte del ADN transgénico, que es lo que vamos a hablar también más adelante con las implicaciones medioambientales de los transgénicos. Pero terminemos de hablar de cómo tener semillas de transgénicos. Resulta que esa reproducción natural de los transgénicos pondría en riesgo al modelo de negocio de las empresas productoras de transgénicos. ¿Qué empresas producen transgénicos? A ver, te voy a dar 5 minutos. Te voy a dar 5 segundos para que lo pienses. A ver. ¿A qué? ¿Qué dijiste? ¿Alguien dijo por allá? ¿Qué dijo? Bayer. Uy, la persona que dijo Bayer. 5 por allá. Bayer. Syngenta. DuPont, que ahora se llama Corteva, pero son la misma cosa. Los transgénicos son producidos por las empresas en sus laboratorios, tanto empresas privadas con intereses capitalistas, pero también hay registros de transgénicos producidos por empresas nacionales, como lo que es Embrapa, que es una institución pública brasileña que se alineó con una empresa privada con intereses capitalistas y ellos también tienen su propio maíz transgénico. Estas empresas tienen un modelo de negocio de que cada vez que usted siembre maíz y coseche, tiene que volver a la empresa y tiene que volver a comprar semillas para volver a sembrar. A ellos no les sirve que usted lo reproduzca. Entonces, además de investigar para introducir los genes transgénicos en las plantas, también investigan para evitar que la gente guarde sus semillas. Esto lo han hecho de dos formas. Uno, convirtiendo a los transgénicos en híbridos. Y como ya vimos, los híbridos no tienen características estables, entonces no se pueden guardar. Eso hace que si usted poliniza un maíz transgénico con un maíz transgénico y lo guarda y ese maíz transgénico, además de ser transgénico, es híbrido, entonces las semillas que a usted le salgan le van a dar un popurrí de maíces, de tamaños, de colores, de calidades, que eso es un cultivo que no es sostenible. Entonces por eso lo hacen híbrido. Además de híbrido, también hay una nueva tecnología que se llama en manera coloquial Terminator, que lo que hace es que usted poliniza un maíz transgénico con un maíz transgénico. Usted tiene unas semillas. Esas semillas están muertas por dentro.
son semillas que no tienen la capacidad de germinar, y eso se hace a través de la modificación génica también, y se hace en un juego malintencionado también de las empresas para evitar que se reproduzca por fuera de sus laboratorios el maíz transgénico. Bueno, cuando hablamos de toda la diversidad de variedades, híbridos y transgénicos, siempre volvemos al tema de los derechos de obtentor. Bueno, resulta que estas empresas, además de tener derechos de obtentor, ellos también desarrollan patentes. Patentes sobre la tecnología de la edición génica que hacen en sus laboratorios. Esto hace que las implicaciones legales y judiciales sobre la reproducción de los maíces transgénicos sea incluso más fuerte que lo que le pasó a la señora que sembraba flores Freedom en su finca. Estos poderes de patentes y derechos de obtentor son aún más fuertes. Y esto es lo que también prohíbe, bajo las directrices de la UPOV, que la gente guarde semillas. Entonces, ¿puedo guardar semillas de transgénico a nivel natural? En teoría, sí podrías, pero a través de los diferentes mecanismos que las empresas han desarrollado y que se cubren bajo el poder judicial, no se pueden guardar las semillas de transgénicos. ¿Qué pasa si una vez cosechas? Tienes que ir a volver a la tienda a comprar más semilla de transgénico. Bueno, compañeras, compañeros, compañeros, así terminamos la explicación de las diferencias técnico-científicas de las variedades, los híbridos y los transgénicos. Les recuerdo, la papa pastusa suprema es una variedad, las flores rojas Freedom son un híbrido y el maíz BT es un transgénico. Entendiendo estos conceptos a profundidad, ya podemos utilizar los conceptos en nuestros debates y poder ahondar en las implicaciones económicas, medioambientales, políticas y sociales del uso de transgénicos y la inserción de ellos en países como México a través de la lectura de los artículos de Silvia Ribeiro, que son los que vamos a trabajar en este tema. Asimismo, la siguiente semana haremos otra clase de profundización sobre los transgénicos para identificar las metodologías para hacer transgénicos y otros ejemplos que hay aparte de la resistencia a plagas, porque también hay transgénicos que buscan hacer vacunas dentro de las plantas, hay transgénicos que buscan la fitorremediación de suelos, o hay transgénicos hechos para resistir herbicidas. Y todo eso lo vamos a ver en una clase de profundización. Y bueno, Círculo, nos vemos en nuestro encuentro del jueves. Bye.